Buenos días, ¿cómo están? ¿Ya están listos para comenzar? Les doy la bienvenida a todos donde quiera que estén. Espero que todos en sus casas guardados, dedicando este domingo a darle gracias a Dios, a celebrar sus bondades y a estar abiertos para escuchar lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros en esta mañana. Te invito a comenzar. Te invito a comenzar esta mañana orando, dándole gracias a Dios y dándole la bienvenida ahí en tu casa, ahí donde tú estás y decirle que quieres cantarle, que quieres darle gracias, que quieres reconocerlo y que lo invitas a que esté en tu casa, en tu hogar, en tu corazón y que sea esta alabanza que le vamos a cantar una ofrenda de olor grata delante de su presencia, algo que disfrute y que sea Él el que se lleve toda la gloria y toda la honra. Vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias en esta mañana porque podemos celebrar un domingo en tu paz, un domingo en tu presencia, un domingo dándote gracias. Mi Dios, queremos esta mañana bendecirte, reconocerte como nuestro Dios bueno, como nuestro Dios que estás con nosotros, nuestro Dios cercano. Mi Dios, en esta mañana queremos darte gracias por estar con nosotros y queremos invitarte a que estés en esta casa, en nuestros hogares, y que tú seas el que te lleves toda la honra, toda la gloria, que tú seas el que seas reconocido y exaltado a través de nuestra canción, a través de nuestro corazón que eleva una canción, palabras de gratitud a ti porque tú eres digno, mi Dios. Tú eres digno porque tú eres nuestro Dios. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra canción, que hoy con agradecimiento te damos, con gozo, con expectativa te damos y levantamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a cantarle a Jesús y a que cada palabra que cantes, que digas de estas canciones, se las digas a Él directamente, dedicándoselas, diciéndoselas con tu corazón, más allá de pues solamente cantar una canción, y que disfrutes de su presencia, que llene ese lugar, ese cuarto, esa recámara en donde estés. Vamos a cantarle.
generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y tu salida, en tu llanto, alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, te ama, te ama, te ama, te ama, te ama, te ama. Dile amén. Amén. Vacía ya, la tumba está, la piedra removida fue, levantado, levantado, vivo está. Y ve sus manos, ve sus pies, ve sus heridas, cree en él, levantado, levantado, vivo está. Vivo está, vive él, honor y poder son de él, la gloria por siempre, amén. Vive él, y los grilletes cayendo están, es un canto de libertad. Él se mueve, vivo está. Oh, toma su amor y libertad, los puedes ver en este lugar. Aquí está, vivo está. Oh, toma su amor y libertad, los puedes ver en este lugar. Aquí está, vivo está. Una vez más, toma su amor y libertad, los puedes ver en este lugar. Aquí está, vivo está. Vive él, honor y poder son de él, la gloria por siempre, amén. Cristo, vive él, honor y poder son, oh,
siempre. Amén. Vive Él. Vive Él. Honor y poder son de Él. La gloria por siempre. Amén. Cristo vive Él. Honor y poder son de Él, solo de Él. La gloria por siempre. Amén. Oh, dile vive, vive. Levantado, vivo está. Oh, vive Él. Oh, vive. Cristo vive, vive. Jesús, tú eres digno de toda nuestra canción, tú eres digno de recibir toda alabanza, tú eres digno de todo reconocimiento. Gracias por ser nuestro Dios bueno. Gracias por estar en cada una de nuestras casas. Gracias por venir a morar en nosotros y querer hacer de cada uno de nosotros tu habitación. Gracias, mi Dios. Te bendecimos, te exaltamos con todo lo que somos en este día, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero darles la bienvenida. Quisiera decirles pueden tomar su lugar, pero estoy casi segura que la mayoría de ustedes están sentados o acostados. Entonces, siéntanse cómodos. Les saludo a todo Fuente de Vida que normalmente nos acompaña en casa, en el domo, cada domingo, y a todos los que son parte de nuestra familia también, pero de forma virtual, a todos los que nos acompañan hoy por primera vez o que nos han estado acompañando desde hace un tiempo. Les saludo a donde quiera que estén, si están aquí en Tampico, Madero, Altamira, la zona, o si están en algún otro estado de la República o en Estados Unidos, algún país de Europa, Asia, donde quiera que estén, siéntense bienvenidos en esta reunión, en este tiempo. Yo los domingos veo la plática en YouTube y me encanta, la verdad, que veo a muchos que conozco de la Congre y escriben en el chat de YouTube en la mañana, quizá antes de comenzar o más o menos a los minutos: buenos días, familia, aquí estamos presentes, y disfruto mucho leer cada uno de esos mensajitos los domingos en la mañana. Entonces hoy les quiero decir que se sientan bienvenidos en esta reunión, que disfruten de esto, y quisiera recordarte los anuncios que te he recordado estos últimos domingos. 1, nuestros martes de oración. Acuérdate que te puedes conectar a través de cualquiera de nuestras redes los martes a las 7 de la noche. Conéctate y disfruta de un tiempo en la presencia de Dios, orando, intercediendo, cantando, dándole gracias. El segundo anuncio
que quiero recordarte en esta mañana son los 7 minutos cada noche a las 9 de la noche. Conéctate, te invito a que los escuches a tiempo o puedes verlos después. Te invito a escuchar los últimos días si no los has escuchado. Tienen una secuencia. Y ha estado muy padre, estamos aprendiendo un poquito acerca de la fe, el cerebro y algunas cosas que tienen una continuidad y poder conocer a Dios en medio de esto y poder conocernos y cómo Dios nos hizo y poder vivir en esa totalidad y en la plenitud de las personas que somos en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Te invito a que escuches estos días, cada día a las 9 de la noche. Y te quiero decir, sé que hemos hablado de la cuarentena y la semana pasada te decía, creo que era el día 33 de los 40 días. Esta cuarentena va a seguir así como se ha extendido, creo que a lo largo de todo el mundo y que le seguimos llamando cuarentena, aunque literalmente no han sido 40 días. Igual estos 7 minutos de esta cuarentena lo vamos a seguir haciendo de la misma forma. Entonces, sabe que hoy domingo no es que es el día 40, no es el último día. Vamos a seguir en esta cuarentena mientras estemos en este tiempo delimitado de guardarse, de cuidarse y de toda esta crisis que está pasando. Vamos a seguir escuchando estos 7 minutos todos los días, así que te invito a que los disfrutes y que te sigas conectando en esta próxima semana, que no, pues que continúan estos mensajitos y este tiempo para aprender y seguir orando e intercediendo. Y con eso te quiero invitar también a que pongas tus alarmas, que es el tercer anuncio, y que dediques a lo largo del día 1 en 7, ¿no? De los 7 veces a 1 minuto al día y orar, darle gracias a Dios, recordar sus bondades, venir así como te he platicado, pues en el estado en el que te encuentres o como sea que te sientas o pienses o demás y puedas tomarte un tiempo para quizá simplemente hacer un alto y recordar que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios está contigo. Quizá en otro momento darle gracias, quizá en otro momento orar por alguien de tu familia, alguien que a ti te importa, alguna situación. Entonces te invito a que lo hagas. Vamos a seguir así como en esta cuarentena extendida o que es más allá de los 40 días, este tiempo que se ha llamado más como cuarentena. Entonces te invito a que lo hagas. Si lo has hecho en todo este tiempo, pues significa que hoy llevas 40 días y te quiero felicitar por haber desarrollado este hábito. Si te ha faltado algún día o no, no te sientas culpable. Celebra lo que has hecho, que estoy seguro que muchos de nosotros lo hemos hecho muchas más veces que muchas otras y pues qué padre. Entonces sigue estos días y sigamos desarrollando este hábito de reconocer a Dios a lo largo de todo nuestro día, a lo largo de todas las etapas y poder disfrutarlo. Y bueno, vamos a pasar a la plática. Espero que ya estés listo, que puedas disfrutar de lo que Dios tiene para ti. Le pido al Espíritu Santo que te bendiga, que hable directamente a tu espíritu y que selle de lo que Él quiere impartir de su vida, de la realidad de quién Él es en tu corazón, que se extienda a las relaciones que tienes, si estás casado o casada, si tienes hijos, amigos, familiares, y que Él sea la vida y la unidad y la paz en cada uno de nosotros y entre nosotros. Nos vemos el próximo domingo. Que estés muy bien y disfrutes de la plática y lo que Dios tiene para ti hoy. Que estén muy bien. Nos vemos el domingo que entra. Hola, buenos días a cada uno de ustedes. Me da tanto gusto recibirlos en mi casa para poder compartir de la palabra de Dios. Vivir, experimentar y disfrutar la palabra de Dios es lo que nos da vida a cada uno de nosotros. Y me da gusto a todos los de Fuente de Vida el poderlos pues sentir en mi corazón y mandarles un abrazo a cada uno de ustedes y poder disfrutar de cada uno de ustedes y poder convivir con ustedes a través de el Espíritu que nos da esa libertad para poderlo hacer. Espero que todo este tiempo que hemos estado aislados, todo este tiempo que de alguna manera hemos estado separados,
sea de bendición para tu vida, sea de crecimiento, de madurez, de reflexión para poder ver qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y que nos podamos cuestionar las cosas que hacemos a diario para reflexionar y redireccionar el rumbo que llevábamos, el desarrollo que llevábamos y empezar a hacer con la ayuda del Espíritu de Dios los cambios que necesitamos en nuestro corazón. Hemos estado meditando en la palabra un poquito del mover de quién es el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo empezó a moverse con la iglesia primitiva. Y hoy quisiera no tanto hablar en sí directamente del Espíritu Santo, sino de un tema que la Biblia lo trata y que le da muchísima importancia. Cuando habla acerca de la sabiduría y de la inteligencia. La pregunta que nos podemos hacer ¿es lo mismo sabiduría que inteligencia? ¿Qué es la sabiduría y qué es la inteligencia? ¿Cuándo usar la inteligencia y cuándo usar la sabiduría? ¿Es solamente dentro de los diferentes tipos de inteligencia, nada más existe la inteligencia natural? ¿O hay una inteligencia espiritual? Conforme a la sabiduría, podríamos decir lo mismo, hay una sabiduría natural y una sabiduría espiritual. Todos alcanzamos en nuestra vida a tener esa inteligencia o tener sabiduría en nuestra vida. ¿Cómo aparecen? ¿Cómo ocurre esto? ¿Es algo natural? ¿O es algo que se nos da? ¿O es algo que podemos adquirir? Bueno, todas estas interrogantes que yo me hice, que yo me planteé, espero que te las pueda ir contestando en el transcurso de esta plática. La finalidad es que veamos cómo es necesario que tú y yo nos movamos con inteligencia y sabiduría espiritual para poder tener bendición en todas las cosas que nosotros hagamos. ¿Cómo vive un niño? Y quisiera tomar al niño como ejemplo porque en determinado momento todos nosotros fuimos niños. ¿Cómo establece el niño su proceso de pensamiento? Al principio no sabe hablar, no sabe caminar, no sabe qué es lo que quiere, solamente vive por sus necesidades básicas del alimento, de que esté irritado y que tenga dolor, de quererse mover y desplazar. Pero conforme va creciendo el niño, va aprendiendo a controlar sus musculitos y se empieza a desplazar, a mover, empieza a controlar sus músculos, empieza a repetir palabras que le están enseñando sus padres y empieza a crecer. Pero una vez que domina su lenguaje, lo primero que hace cuando ya está como niño tal, 4, 5, 6, 7 años, una pregunta clave en él es ¿por qué? ¿Por qué el cielo es azul y no verde? ¿Por qué las aves pueden volar y nosotros no? ¿Por qué no tengo los ojos de color violeta? ¿Por qué no puedo correr tan rápido como corren los tigres? Y empiezan a hacer preguntas que parecen sencillas y naturales, pero no tienen vergüenza ni se sienten intimidados al externar sus porqués, su falta de conocimiento en las cosas. Si te das cuenta, otra característica que tiene el niño es que todo su cerebrito no ha madurado. Entonces, su cerebro del lado derecho y del lado izquierdo se comunican los dos en una competencia y una interacción plena. Está aprendiendo a razonar, está aprendiendo a captar todo lo que está en su entorno. Todavía no madura su lóbulo frontal, porque en el lóbulo frontal, conforme vamos madurando,
se va limitando, va estructurando, va disminuyendo. Es lo que pasa con el adolescente, se va callando, deja de hablar, deja de preguntar, deja de cuestionar, empieza a entrar en una introspección porque va a surgir el yo, la integración de todo su ser, y quien va a tomar el dominio va a ser el lóbulo frontal con sus razonamientos, con su estructura lógica. Y ya todo lo que tenía en su mundo del lóbulo derecho, la creatividad, el juego, la música, el pintar, el arte, que era parte de su vida, pues como que se va disminuyendo y dejamos de escuchar a nuestro cerebro del lado derecho y empezamos a escuchar nada más y atender y darle más importancia al cerebro del lado izquierdo, lo que hablamos, lo que razonamos, lo que leemos, lo que escribimos, y dejamos de ver todo lo demás que nos envuelve y disminuye nuestra creatividad, disminuye el juego. Lo que le da esa creatividad al niño es el juego. Vemos que entonces el niño, lo que tú le platicas y lo que tú le dices, si eres más su papá o su mamá, lo cree. Se está conectando en esa dimensión de su espíritu, pues todo lo que el niño cree de las diferentes pues cosas que están ocurriendo en su vida, porque dice que eso él lo cree. El niño, alguna característica que tiene es que es inocente. Esa inocencia es un tesoro para los niños, porque a través de la inocencia él hace sus preguntas sin esa maldad, sin esa cosa que hay detrás de las palabras que dice, porque es inocente. No tiene esa capacidad para razonar y para estructurar. Cuando le dices que qué piensa del mar, él se está imaginando viajando hacia el fondo del mar y platicando en el fondo del mar y hablando con los peces y viendo los peces. Cuando le hablas del cielo y del espacio, él se imagina fuera de la tierra, como si nada, no necesita traje, no necesita nada. Él está en el espacio moviéndose y disfrutando del espacio, porque todo está en su imaginación. Cuando le hablas de Dios, lo recibe. No es tan complicado para él. Y si tú lo enseñas, y tú le enseñas las verdades de la palabra, y eso para ti es lo más importante, para el niño también va a ser lo más importante, y lo va a disfrutar. Ahora hay una comunión en el niño entre su cerebro y su espíritu. No hay problema porque los pensamientos como que son uno, lo que pasa en su espíritu y lo que pasa en su cerebro. Nosotros como que nos separamos, cuando entra la razón como que separa toda esa estructura. Si nosotros alcanzáramos la sabiduría de Dios y viviéramos en esa dimensión, el hombre completo y total es el que puede utilizar todo su cerebro izquierdo y derecho y su espíritu en esa correspondencia, en esa bidireccionalidad, porque es uno, no está fragmentado, no está dividido, y su alma es una, su personalidad es una, su carácter es uno. Ya se integró todo lo que es la persona. Y es lo que el Señor quiere que nosotros alcancemos en nuestra vida, que seamos uno con nosotros. Vemos cómo Jesús, cuando los discípulos están evitando que los niños se acerquen, porque los papás lo llevaban para que Jesús orara por ellos y los bendijera, los discípulos empiezan a no valorar al niño y como que a rechazarlo. Y dice Marcos en el capítulo 10, en el verso 14, dice: viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús que necesitamos tener como niños y ser como niños y movernos como niños para poder entrar al reino de los cielos? Mira, ser como un niño es ser uno dentro de nosotros, no estar divididos, ser inocente,
no vivir con juicios ni prejuicios, sino estar abiertos en nuestro corazón para que escuchemos la palabra y pueda entrar a nuestro corazón y no que tenga barreras o filtros y ya lo que entra no ya es lo que yo permití de acuerdo a mi juicio o mis prejuicios, de acuerdo a mis estructuras, de acuerdo a mi cultura, de acuerdo a mis miedos, de acuerdo a mis inseguridades. Ya no entró nada. Ya no recibí la verdad en mi corazón. Cuando el niño permite todo eso, pues es que está abierto en su espíritu. Y cuando estás abierto en tu espíritu, ves y quieres las cosas espirituales. No tienes una razón para ello, pero lo quieres. El niño, cuando ve que una persona es una persona que se mueve en el ámbito espiritual, quiere estar con esa persona, quiere acercarse a esa persona, quiere estar ahí como jugando, como conviviendo con esa persona, porque disfruta lo que tiene esa persona y lo capta en el espíritu del niño. No tiene una lógica para explicarlo. El niño no tiene una complejidad para saber si es su cerebro el que está hablando. No, escucha con toda libertad la voz de Dios. Puede platicar con Dios tan libremente. Puede pedirle a Dios. Ellos tienen esa libertad para poder saber lo que Dios le está diciendo. Y tienen una dependencia completa de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque han aprendido a depender completamente de sus padres. Si están en un momento difícil o está ocurriendo un incendio o hay un accidente y el niño no ve por dónde y su padre escucha la voz de su padre que está y el papá lo puede ver, pero el niño no ve dónde está su papá y el papá le dice, aviéntate, yo te voy a cachar, no tengas miedo, aviéntate. El niño se avienta porque sabe que la voz de su padre es para él su seguridad y que su padre no lo va a soltar y no lo va a dejar que se haga daño. Y toma esas decisiones. Lo mismo hace con la voz de Dios. Sabe que no lo va a lastimar su padre que es Dios. Y se puede aventar en los brazos de su padre, de su Dios, y poder tener esa seguridad. Por eso, el niño, cuando es lastimado o es abusado, no sabe qué es lo que está pasando. Sabe que algo horrible pasó en él. Sabe que algo malo ha ocurrido y no tiene un lenguaje, no tiene unas palabras, no tiene una manera de explicar el daño que se le ha causado. Y por eso no sabe cómo decirlo y los papás muchas veces le ponen palabras que no son porque ocurrió un daño muy fuerte en él. Ya su inocencia se lastimó porque ahora ya tiene miedo, porque ahora ya tiene inseguridad. Porque ahora ya no puede hablar abiertamente, porque algo pasó en su persona, en su intimidad. Fue abusado de alguna manera y fue lastimado. Es por eso que necesitamos tener cuidado. Si has sido lastimado y fuiste lastimado, ahora ya puedes procesar. Ahora ya puedes ver lo que ocurrió. No para juicio, no para condenación, sino para sanidad de esa parte de tu interior, de tu etapa en tu niñez, y puedas ser libre al ser sanado. ¿Cómo somos sanados? Al tener las palabras, al tener los pensamientos, al tener los conceptos muy claros para poder tomarlos, aplicarlos y salir de esa situación en la que estábamos sumergidos. La vida de Jesús en su niñez nos enseña muchísimo. Vemos cómo tiene una relación con el Padre y cómo escucha la voz del Padre desde su niñez y cómo crece con esa dirección que el Padre le va dando a Jesús desde pequeño. Cuando van al censo José y María, de pronto regresa toda la caravana, porque tenían que ir a un lugar a ser censados, y después de un día
Empiezan a buscar entre toda la comarca, toda la gente a Jesús y no está. Se asustan los dos y regresan al lugar donde estaba el censo y no lo encuentran durante ese día y después lo encuentran que está platicando con los doctores de la ley, los que conocían de la palabra de Dios. Dice en Lucas 2:46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mira cómo lo procesa Jesús. Para él, siendo niño, lo normal es oír la voz de Dios. Luego, lo normal es estar platicando con estas personas preparadas en la palabra de Dios y en el conocimiento de la palabra de Dios. Y él, como niño, se va a escucharlos y les hace preguntas. Le hacen preguntas y da respuestas. Y de acuerdo a las respuestas que Jesús niño les da, se maravillan de su inteligencia. Entonces no está hablando de cierta inteligencia espiritual que Jesús ya está presentando. Y luego, cuando lo cuestiona y lo confronta María, su madre, y le dice: oye, ¿por qué nos estás haciendo esto? No contesta Jesús diciéndole: pues no quería. No. Pues, le dice: es que, ¿acaso no saben? Como que él considera que es algo que deberían de saber José y María, que necesito estar en los negocios de mi padre. Un negocio es algo que va a producir algo. Es un sistema que va a producir algo. Si tú tienes un negocio de vender quesadillas, pues tienes que hacer las quesadillas y tienes que ver cómo vas a vender las quesadillas para que todos coman quesadillas. Entonces el negocio no solamente es hacer las quesadillas, sino la distribución de las quesadillas. Eso es todo el negocio. No solamente es conocer la palabra, sino llevar la palabra de Dios a todos. Esos son los negocios de, como decía Jesús, de mi Padre. No solamente que conozcamos, sino que todos conozcan de la palabra de Dios. Y les dice: yo creí que ustedes ya lo sabían. Y luego mira, dice el verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Otro concepto, ya no está hablando de inteligencia. Ahora está hablando de que el crecimiento de Jesús era en sabiduría. Y está hablando de una sabiduría espiritual. Sí, crecía en estatura, pero también la gracia de Dios estaba con Jesús. Estaba recibiendo, por medio del Espíritu de Dios, la palabra, la bendición, para poder madurar espiritualmente, ser sabio espiritualmente. Entonces nos damos cuenta que para tener sabiduría y tener inteligencia, necesitamos tener una relación con el Padre. Que sin una relación con Dios es imposible tener inteligencia y sabiduría espiritual. Podemos tener otro tipo de inteligencia y otro tipo de sabiduría, pero no la que viene de Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo consideras que necesitas darle a tu relación con el Padre
para que puedas recibir esa sabiduría de parte de Dios. Pues todo depende de qué haya en nosotros, ¿no es cierto? Porque si hay muchísima bendición de Dios y sabiduría de Dios, pues nuestra relación va creciendo y se va enriqueciendo. Y cada vez captas más y más y más, y cada vez quieres más, porque la sabiduría te conduce a más sabiduría de parte de Dios. Entonces, pues, el poder aplicar esa sabiduría se requiere del poder de Dios, que se ejerce por medio de la fe. No solamente ser sabio, sino saberlo aplicar en el momento adecuado, con las personas indicadas, para la gloria de Dios. Eso es cuando nosotros podemos irlo teniendo. ¿Qué es lo que nos invita la palabra? A cuidar nuestra intimidad con Dios. A aprender a separar un tiempo con Dios. Quizás al principio se te haga difícil hacerlo, porque estás peleando con tu hemisferio del lado izquierdo, tu lógica, tu análisis, tu juicio, tu cultura, todo. Pero poco a poco vas a ir aprendiendo. Y vas a ir aprendiendo a escuchar con tu espíritu. Y tienes que aprender a decirle a tu lógica que no es para este momento. A tus miedos que no sirven tampoco. Para que puedas estar abierto a lo que Dios quiere mostrarte. Vemos entonces que hay dos tipos de inteligencia y dos tipos de sabiduría. Una es la inteligencia natural y otra es la inteligencia espiritual. Una es la sabiduría natural y otra es la sabiduría espiritual. Ahora, conocimiento no es inteligencia ni sabiduría. El conocimiento por sí mismo no logra nada. Mira, lo vemos ahora. Se ha desarrollado la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, pues son programas que desarrollan un grupo de gentes por medio de algoritmos, así les llaman, para que se procesen cierto tipo de conductas y respuestas. Un ejemplo de ello lo tenemos todos en nuestros teléfonos celulares. Tú le hablas al teléfono celular y te contesta. Y le dices, oye, búscame el restaurante tal. Y va y te dice, tengo tales restaurantes, están en tal zona. No, con este nombre que está en tal lugar, tú ya eres más específico. Está abierto de tal a tal hora, este es el número telefónico. Te empieza a dar datos de lo que tiene guardado en su memoria, en la web. No puede sacar nada que no esté en la web o que no se le haya subido a su programa. Se le da libertad para que pueda viajar por todas partes. Tú le puedes preguntar por la noticia del periódico, del New York Times o de la prensa de México, el periódico cualquiera que tú leas o compres. Bueno, te puede decir la noticia principal. Te puede llevar a videos, te puede llevar todo. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento. Pero su inteligencia va de acuerdo a quien la programó, porque está destinada para manejar esa información, para ofrecérsela al público y darle respuestas elementales, estructuradas, y ya ahora están haciendo otro tipo de inteligencia en el cual el programa, no el robot, el programa que tiene ese robot le dicen, mira, cuando tengas así, es que estás sonriendo. Cuando tenga más así, es que está... Como ya puede reconocer los rostros, sabe cuando está enojado, cuando está alegre, cuando está triste, cuando está frustrado. Todo eso porque se le alimentó. Y entonces va comparando. Y ya te dice, ¿por qué te sientes triste? Te está lanzando una pregunta para que analices tu estado emocional. Y así se va haciendo. Entonces, el conocimiento por sí mismo no genera nada. Es el saber aplicar el conocimiento para dar una solución específica, que entonces estamos hablando de inteligencia. Esta sería una inteligencia de acuerdo a que el programador
inteligencia artificial. Nosotros y la gente que diseña estos tipos de inteligencias, pues son las inteligencias naturales. Y lo usamos pues de acuerdo a lo que necesitamos, de acuerdo al conocimiento que tenemos. Si tu conocimiento en las leyes es mínimo, pues tus preguntas que vas a tener y las respuestas que vas a dar son muy pobres, muy limitadas. Si no sabes de música y no sabes las notas musicales y te preguntan qué te pareció tal nota y cómo la viste, pues vas a tener, vas a patinar, vas a decirle, ¿sabes qué? Pues no sé de música, no sé de composición, no sé de notas musicales, pero me agradó, me gustó o no me gustó, no fue agradable para mí. Pues ya estás expresando tu sentir, pero no sostenido en un conocimiento como tal de la música, sino un conocimiento general de toda la música y lo que tú has aceptado como agradable y desagradable. Y es con lo que nos estamos moviendo. Entonces, de acuerdo al conocimiento que tengas en la matemática, en la física, en las plantas, en todo, es el cómo lo vamos a poder utilizar. Ahora, la inteligencia la puedes utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. Para traer un beneficio a la gente o para traer destrucción a la gente. Y puedes utilizar gente para que ese beneficio llegue a todos. Puedes utilizar gente para que ese maleficio, esa maldad, se programe y destruyas a familias, destruyas a personas y hagas mal para todos. Entonces la inteligencia puede ser tanto para lo bueno como para lo malo, para el bien o para el mal. Cuando nosotros utilizamos el conocimiento de las cosas naturales, es una inteligencia natural, ya sea sostenida en la naturaleza, y sabes de plantas, y conoces las plantas, y sabes qué árboles se dan, en qué época del año, cómo se dan, una inteligencia natural. Puedes identificar las plantas, cuáles son medicinales, y qué plantas. ¿Por qué? Porque es como una transmisión de las familias, y eso lo vemos aquí en México, cómo conocen de las plantas. Mira, te duele el estómago, toma tal planta. Te duele la cabeza, mira esta otra planta. Tienes dolor y manejan las plantas con una riqueza. Y de las plantas sacaron los fármacos. Y de esos fármacos ya te especifican, pero no tienen el conocimiento de nuestros ancestros, donde decían no puedes tomar tanto de esta planta, porque te puede hacer daño, porque ya lo habían vivido. Acá les interesa hacer el negocio y por lo tanto te mandan el fármaco para toda la vida. Podemos a través de nuestra inteligencia ir y profundizar, ir más allá de lo aparente, para que elijas qué es lo adecuado para la necesidad que se tiene. Y por lo tanto, diríamos entonces, ¿cómo es la inteligencia espiritual? Para la inteligencia espiritual, pues necesitas conocer la palabra de Dios. Saber, profundizar en la palabra de Dios. Y no solamente leer la palabra de Dios, sino estar profundizándote donde tú te haces preguntas. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué es lo que quiere mostrarme Dios? Y en los porqués es en donde tenemos las respuestas a las preguntas que nosotros nos hacemos y vamos creciendo. Esa es la inteligencia espiritual. Ahorita vamos a ahondar un poquito más adelante sobre esto. Dentro de las inteligencias naturales, hay un doctor que es un psicólogo muy, muy bueno, el doctor Gardner, que propuso que el hombre no solamente tiene una sola inteligencia, como antes se decía el IQ, sino que tiene 8 diferentes tipos de inteligencias. Y que cada inteligencia, y ya hasta ahora ha propuesto una novena inteligencia.
Una de ellas es la inteligencia interpersonal. Yo creo que lo has visto en la gente. Esa habilidad para comunicarse con la gente, para interactuar con la gente, para hablar con la gente, para poder establecer negocios con la gente, para poder tener una amistad con la gente, para poder convivir con la gente. Esa es la inteligencia interpersonal. Algunos no la tienen. Otros sí la tienen. La inteligencia intrapersonal. Esa inteligencia para ver el por qué hago esto. ¿Qué es lo que aprendo de esto que estoy viviendo? ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué estoy teniendo este tipo de pensamientos? ¿Por qué estoy teniendo estas emociones? ¿Qué es lo que las están generando? ¿Qué es lo que me está generando este pensamiento? ¿Por qué surgió este sentimiento? ¿Por qué me estoy sintiendo mal en este lugar? ¿Qué hay en el lugar para que dispare en mí este estado emocional? ¿Qué hay en esa persona? ¿O qué tiene esa persona? ¿O con quién la estoy relacionando esa persona que me hace sentirme incómodo o enojado o molesto o asustado? Esa inteligencia intrapersonal es la que me permite crecer como individuo. Y algunas personas nunca se cuestionan eso, nunca analizan eso, nunca se ven hacia su interior. Nunca hay una interiorización porque no han desarrollado esa inteligencia intrapersonal. Y ahí está. La inteligencia naturalista es como mencionaba, el que conocemos de las plantas, conocemos los árboles, conocemos las flores, sabemos qué flor hay que sembrar, cómo tratarla, cómo cuidar las raíces, cómo cuidar la planta, qué tipo de alimento le gustan las plantas, dónde se encuentran, qué distribución tienen, para qué se usan, los olores que tienen, las formas que tienen y que las puede poner, colocar, sembrar. Cuando no tenemos esa inteligencia, ¿qué decimos? ¡Ay, qué bonita florecita! O ¡ay, qué bonito arbolito! ¿Cómo me gusta ese arbolito por sus colores, por su forma! Pero no profundizamos. Y hay gente que conoce hasta los nombres científicos que se le ha dado a la planta, a la hierba, a la flor, al árbol, y lo maneja y hace sembradíos de plantas y se dan los sembradíos de plantas porque tiene una inteligencia natural. A lo mejor tú la tienes. Bueno, esa es la naturalista. Hay gente que tiene una inteligencia musical. Extraordinaria. Escuche, clic, 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 y está componiendo una melodía, está sacando sonidos, está tomando de aquí y de allá, y tú dices, qué impresionante cómo construyó una frase, un poema, una parte de la Biblia, y cómo lo armonizó, cómo lo desestructuró, cómo le puso una melodía, cómo le dio música, cómo juntó varios instrumentos. Tiene una inteligencia musical y la está disfrutando y la expresa. Puede decirle, no, ahorita tú no entres, no, tú bájale, tú súbele, tú esto. ¿Por qué? Porque lo trae dentro de la persona y lo puede manejar y lo puede disfrutar. Cuando no lo tienes, nada más decimos, ¡ay, qué bonita canción! ¡Qué bonita melodía! Me hace sentir muy bien. Bueno, pues no tenemos inteligencia musical, pero disfrutamos de la música. Hay otra inteligencia lógico-matemática. Esa inteligencia para razonar, para analizar, para estructurar, para sacar deducciones de un problema, y cuando ves la secuencia y dices, esto lleva a esto, yo puedo utilizar esta ecuación para esto, yo puedo hacer este tipo de sumas y eres hábil para las sumas, para las restas, para las multiplicaciones, para ver, pero no solamente para eso, para aplicarlas para resolver problemas. No solamente que te conozcas la matemática, porque puedes ser un extraordinario en resolver la matemática, pero eso no te hace una persona capaz para hacer las cosas. Y tenemos que ir desarrollando, no tenemos, sino que hay gente que tiene esta inteligencia lógico-matemática que se le hace muy fácil y la aplica esta inteligencia en las relaciones, en la política, en los negocios, en las empresas, en la bolsa, en muchas cosas,
porque tiene esa inteligencia lógico-matemática. Hay otros que tienen inteligencia verbal lingüística. ¡Qué habilidad para hablar! ¡Qué habilidad para expresar las ideas! ¡Qué habilidad para ponerle palabras a todas las cosas, a todas las circunstancias, a todas las situaciones que nos están rodeando! Son extraordinarios escritores. Son gente que puede ir poniendo, mezclando, entrelazando cosas con ideas, con palabras, y le dan una riqueza, una belleza, y además tiene la habilidad de manejar muchos idiomas. Ahora, no porque seas lingüista quiere decir que tienes la inteligencia que es verbal y lingüista, sino que cuando tú manejas varios idiomas y dices, ¡uy, qué riqueza! Esto que acaba de decir es extraordinario. Tiene un trasfondo, y empiezas tú a desarrollar y ves una palabra y dices, espérame, esto que está escrito, esto que se está diciendo, no lo está diciendo nada más por esto, sino que hay detrás. Tienes una inteligencia verbal, lingüista. Vemos otra que es la inteligencia cinético-corporal. Lo vemos en los bailarines. ¡Ay del ballet! ¡Qué belleza! Pero lo vemos en el deportista. Vemos cuando el deportista agarra la pelota desde no sé dónde y ¡puas! Mete el gol. Y vienen todos y él pras, pras, pras. Y todos están pero impresionados de esa inteligencia cinético-corporal. Y hay extraordinarios jugadores de fútbol que nacieron con esa inteligencia, ya sea para el básquetbol, para el fútbol, para el béisbol, para la natación, para todos los deportes. Lo pueden hacer. Para el que hace sobre las barras, que se cuelga sobre los anillos, que hace una serie de ejercicios, tiene esa inteligencia. Bueno, nacieron con esa cinético corporal. Y ahora hablan de una inteligencia religiosa. Pues bueno, esa inteligencia religiosa todavía no la describo porque no sé a qué se refieren. Ellos lo refieren a la gente que se mete en las cosas religiosas. Y como no estoy muy de acuerdo con muchos conceptos que ellos manejan, no la voy a tratar. Cuando tú tienes esa inteligencia desarrollada, tú puedes ver en la oruga a la mariposa, en la semilla a la flor, al árbol. Que no solamente te quedas con lo pequeñito o con lo que está ahí, sino que puedes ver lo que hay dentro de esa oruga que va a ser transformada en esa metamorfosis para convertirse en una hermosa mariposa. También que puedes ver a través de la semilla todo el potencial que tiene para transformarse en un árbol enorme, un roble gigante, hermoso, con olores extraordinarios, que lo puedes ver. Que puedes ver en una persona, aunque es un niño, todo el potencial que tiene y que dices, ¡wow! ¡Qué habilidades, qué capacidades, qué extraordinario es todo esto que tiene este niño! Bueno, que no te queda solamente en que está ahí, que en la nube puedes ver a los ríos, con esos cauces, con esas riquezas, porque lo estás viendo en las nubes, que puedes ver en el perdón el amor que hay detrás de él y que te cambia por completo. Son diferentes tipos de inteligencias las que se están manejando aquí. Ahora, la inteligencia y la sabiduría no es lo mismo. He hablado aquí de esta inteligencia natural, pero no son lo mismo. La inteligencia principalmente es dirigida a la eficacia, a tener buenos resultados, a dar buenas soluciones.
un buen manejo de la información, del conocimiento que se tiene. Eso es la inteligencia. La sabiduría, si es natural, está relacionada con los valores morales y lo utilizas de acuerdo a una moral, de acuerdo a una ética y de acuerdo a una filosofía. Si es espiritual, tú te mueves bajo el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios pone en tu corazón su fruto y entonces utilizas todo lo que Dios te está poniendo y te está mostrando, pero para moverte con amor, con paz, con fe, con benignidad, con bondad, con mansedumbre, con templanza. Como que es un engranaje de este fruto para la bendición de las personas. Entonces la sabiduría espiritual viene de lo alto, viene de parte de Dios, no en nosotros. Ahora quiero que entiendas, la experiencia y el conocimiento no te hacen sabio, ni tampoco inteligente. Puedes tener mucha experiencia y por la experiencia sacas las cosas, pero no porque seas inteligente, ni tampoco porque seas sabio. Entonces la sabiduría no se adquiere con la edad, no se adquiere con la experiencia, no se adquiere con el conocimiento, se adquiere con tu intimidad con Dios. Y Jesús crecía en sabiduría porque tenía una intimidad con el Padre. Entonces esta sabiduría espiritual es con un crecimiento para con Dios. ¿Cómo podemos nosotros empezar a movernos en esta sabiduría espiritual? Mira, necesitas reaprender. ¿Qué es eso de reaprender? Pues volver a aprender, porque lo que tienes y lo que has almacenado no lo puedes utilizar, te va a estorbar para las cosas que Dios te quiere mostrar. Porque vas a tener una competencia interna entre lo que tú sabes, con tus juicios, con tu estructura, con tu análisis, con lo que Dios te está mostrando. Es como cuando una persona aprendió a tocar la guitarra como pudo, ¿no? Traca, traca, traca. Y va con un maestro que es de lo mejor. Y le dice, tú me vas a costar más trabajo que un alumno que no sabe nada de guitarra. ¿Por qué, maestro? Si yo he practicado. Mire, sí, por eso te lo digo, porque tienes que reaprender y dejar de utilizar tus mañas, dejar de utilizar tus fallas, dejar de utilizar eso para poder, y ahora vas a estar luchando con tus mañas para poder aprender lo correcto. Así pasa. Tienes que reaprender para poder tener y tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo nuevo que no conoces. Entonces, se necesita de un reconocimiento para tener el conocimiento correcto y adecuado, para que puedas ver lo que Dios quiere poner en tu corazón. La pregunta es, ¿estás dispuesto a desaprender? ¿Estamos dispuestos a empezar de nuevo y dejar todo? Porque a veces, no, pues es que te están enseñando y quieres que sea de acuerdo a tus maneras y entonces, no sé, no puedo. No quieres reaprender. No quieres dejar tus conocimientos pasados, tus mañas pasadas, tus costumbres pasadas para ir a lo nuevo. Y mejor avientas lo nuevo y no quieres, porque necesita una metamorfosis. Mira, como Jesús lo dijo, el vino nuevo no puede ir en el viejo odre, ni el viejo vino puede ir en el nuevo odre, porque se van a reventar. Necesitas reaprender, estar abierto en tu corazón y decir, pues quiero seguir adelante. Y pones tu confianza en la palabra de Dios.
tu seguridad en la dirección de Dios, en lo que Dios quiere ir haciendo en tu corazón y en tu vida. Para eso, Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos van a recibir la bendición de Dios. Cuando está hablando de las bienaventuranzas, ¿qué es pobre en espíritu? ¿Cómo es posible que los pobres en espíritu? Sí, porque muchas veces llenamos nuestro espíritu de valores, de dioses, de figuras, de estructuras que son muy importantes y muy significativas, que nos motivan, que nos mueven, que nos impulsan para hacer la vida que llevamos. Y estamos tan ricos, llenos de dioses, con D minúscula, llenos de figuras, que no le damos un lugar al Dios verdadero. Y necesitas despojarte de toda esa basura, de toda esa estructura que fue lo más y ha sido lo más valioso en tu vida. Y que te dices, me voy a quedar pobre, claro, pero eso te va a permitir entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenos de dioses, mi Dios conocimiento, mi propia belleza, mi habilidad, mi inteligencia, todo eso, no te permite recibir la sabiduría que viene de lo alto, de nuestro Dios. Por eso Jesús nos dice, despójate de todo eso. Saca eso de tu corazón. Eso no es la riqueza. Eso no es la bienaventuranza. Eso no viene de mi Padre. Entonces, podemos, cuando tenemos en nuestro corazón el deseo de ser transformados, entendemos que la sabiduría es vertical, viene de Dios, la espiritual, y que el conocimiento y la inteligencia se mueven de manera horizontal. Ah, qué interesante. Y cada una de ellas de acuerdo a lo que has tomado como muy importante. Una persona que no está dispuesta a escuchar es una persona que ya no quiere aprender. Puedes estar sentado en un salón, estar escuchando la clase, estar sentado ahí, pero tu mente está en otro rollo, en otras cosas. Y si te pregunta el maestro, oye, ¿qué piensas de esto? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Estaba distraído? No, vives en otra realidad. Mira, he sido maestro por muchísimos años en la universidad. He tenido diferentes tipos de alumnos por todas partes, desde la primaria hasta el doctorado. Y algo que me he fijado, que a los alumnos los conozco no por cómo vomitan las clases, no por cómo sacan la información, el conocimiento que traen, sino por las preguntas que me hacen. Y por eso yo siempre les digo a mis alumnos, pregúntenme, no porque lo sepa todo, es que a través de las preguntas que hacen, sé cómo manejan y cómo se cuestionan la información que tienen. Cuando hacen preguntas así a lo burro, a lo sonso, yo digo, no estudió, no se preparó, no está aquí en esto. Cuando su pregunta es muy buena, les digo, híjole, estuvo buenísima tu pregunta, pero te tengo una mala noticia, no sé la respuesta, me voy a ir a preparar. Y ya al otro día me voy, preparo a agarrar más información porque me falta muchas veces conocimiento y ya le digo, sí, mira, ya vi, tu pregunta va dirigida a esto. O cuando lo sé le digo, híjole, qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena, o sea, lo está analizando muy bien. Mira, cuando tú consideras que lo sabes todo, solamente estás vomitando para que la gente vea que eres extraordinario, pero es puro conocimiento. ¿No lo has aterrizado? Aprendamos a quedarnos callados. Aprendamos a recibir.
Y no solamente eso, sino a preguntar. Cuando tienes miedo a preguntar, es o porque no entendiste, o porque es más importante tu imagen que tu conocimiento y tu inteligencia y la sabiduría que puedes adquirir. Entonces, ¿cómo son tus preguntas? ¿Cómo son las preguntas que le haces a Dios? El conocimiento no nos conduce a nada. La sabiduría es la que nos conduce y viene de Dios. Pero cuando hacemos preguntas con inteligencia, crecemos, desarrollamos, porque es lo que necesitábamos para estructurar todo el proceso que traíamos nosotros. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios es el que nos ofrece esa sabiduría. Mira, me gusta la vida de los discípulos. Han recibido el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo no sabían lo que habían recibido en su espíritu. Todavía nada más Jesús le dijo, mira, van a tener a un maestro, a un consolador, a un intercesor. Él lo que escucha del Padre se los va a hacer saber. Lo que ve que está haciendo el Padre se los va a mostrar. No se preocupen, yo voy a estar con ustedes, voy a estar hablándoles a ustedes, pero no sabían lo que estaban recibiendo. Vemos nosotros cómo empiezan los discípulos, reciben el Espíritu de Dios, empiezan a testificar de Jesucristo. El hecho de que hablen en otras lenguas, según los que estaban ahí, no es el milagro de hablar en lenguas, sino el milagro de que la gente sepa que Jesucristo, que lo acababan de crucificar, es Señor, que está vivo, que no ha muerto, que la muerte ya no tiene poder sobre el hombre, que el Señor de la vida es Jesucristo y que la resurrección cambió por completo la vida de la iglesia primitiva y la iglesia del día de hoy. Vemos nosotros cómo entonces Pedro acostumbraban ir a orar e ir al templo de la Hermosa. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, en el verso 4. Pedro con Juan fijando porque está un hombre que le está pidiendo limosna, que se sentaba y siempre todo el pueblo lo conocía. No podía caminar, había que cargarlo, había que llevarlo para que pidiera la limosna y de eso vivía y de eso comía. Cuando llegan ellos, les pide dinero. Y Pedro le dice, pues no tengo ni oro ni plata, no tengo dinero, pero sí tengo algo que tú necesitas. Órale, como Pedro, el pescador, el que negó a Jesús, el que no tenía la preparación y que le dice a Jesucristo, no hagas esto, no hagas aquello, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Ahora que está siendo dirigido por el Espíritu Santo, le da una respuesta ante una petición. Dame dinero. Y le dice, no, tú no necesitas dinero. Te voy a dar lo que sí necesitas. Y dice Pedro con Juan, fijando los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Mira, ¿qué es lo que nos está diciendo la Escritura? Algo muy extraordinario, dos cosas. Y eso es lo que necesitamos aprender. ¿Qué es lo que tiene Jesús? ¿Qué es lo que tiene Pedro? Primero, vio la verdadera necesidad. Vio que él tenía la solución, la respuesta para su necesidad. Porque puedo ver la necesidad. Creo que hay algo que Jesús me enseñó, pero no lo sé aplicar.
no lo sé poner por obra. ¿De qué me sirve saber toda la Biblia si no me la puedo poner y no la puedo aplicar para los momentos difíciles de mi vida? De nada. Entonces el Espíritu Santo aquí lo que está haciendo es dándole estabilidad a Pedro para que no vea al hombre que estaba ahí tirado pidiendo limosna, sino que fijara los ojos en él y dice, mírame, venos a los ojos. Y el otro se queda viéndolos. No tengo dinero, no tengo lo que tú consideras que necesitas, pero sí tengo lo que realmente requieres. Y mira la bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret. No es en mi nombre, no es en mi deseo, no es en mi emoción. Está estableciendo un poder sobrenatural. ¿En qué nos movemos nosotros como creyentes? En el nombre de Jesús. Yo no hago ningún milagro. Es Jesús el que lo hace. Y por eso le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, ponte de pie y levántate. Tú dices, órale. Entonces, en el nombre de Jesús es que hacemos todas las cosas. Y lo establece con autoridad al problema. Y cuando el hombre se queda ahí, lo agarra Pedro de la mano y lo levanta, estableciendo lo que cree que Dios hizo por ese hombre. No solamente declara, sino que actúa para que se lleve a cabo esa bendición. Pero el Espíritu de Dios está estableciendo algo más allá. Y eso es sabiduría espiritual. Y vemos cómo, no lo voy a leer, pero cómo más adelante, al entrar al templo, todos se quedan, como dice la Escritura, con asombro y con espanto, porque dicen, ¿qué está sucediendo? Y Pedro empieza a compartir la palabra de Jesús. Y empieza a decirles, ustedes que en el nombre de Jesús fue levantado y Jesús es el Mesías, es quien Dios mandó, a quienes ustedes crucificaron, a quienes ustedes juzgaron, y toda la gente empieza a tener, ¿por qué? Porque tienen por una parte el milagro, pero el milagro no es lo más importante. Lo más importante es que ahora, a través de eso, así como a través de la palabra levantó y jaló al que estaba cucho, ahora a través del milagro está jalando a toda esa congregación para recibir a Jesucristo en su corazón y sean transformados, arrepintiéndose de sus pecados y volviéndose a Dios. ¡Qué impresionante! El milagro. Por acá levantar a este hombre, tomar lo que sabía de Jesús, declararlo, levantarlo. Y luego esta sabiduría espiritual para tomar el milagro, ponerlo en el corazón de las personas que estaban asombrados y espantados y declarar la palabra de Dios para formar la primera iglesia cristiana. Eso es lo más asombroso, lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Esto empieza a generar un problema con todos los que juzgaron a Jesús. Está el sumo sacerdote, todos los sacerdotes, todo el concilio estaba ahí. Y llega esta información a ellos y les dice, pues todos conocían el templo de la Hermosa, todos visitaban el sumo sacerdote, todos. Se acaba de levantar y acaba de caminar y acaba de ocurrir esto. Bueno, en Jesús fue terrible y lo crucificaron. Pero ahora no es en ellos. Ellos no dicen que son Dios. Ellos están diciendo que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías. Y cuando llegan, dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el verso 7, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre
habéis hecho vosotros esto? Ya sabían todo lo que había ocurrido. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, mira, Pedro, lleno del Espíritu Santo, da la respuesta para que se pueda mover en sabiduría. Si no estás moviéndote en el Espíritu, no te puedes mover en la sabiduría divina, en la sabiduría vertical que viene de lo alto. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y les empieza a compartir del Evangelio de Jesús. Esto los pone a temblar. Y se están hablando de ese Jesús que crucificamos. Mira, vamos a prohibírselos. Vamos a decirles que ya no lo hagan. Y entonces los mandan meter a la cárcel. Y ellos oran, y estando las puertas cerradas, salen de la cárcel. Al otro día los mandan llamar para que pues vayan ante el concilio y los interroguen pero pues no están. Entonces se están preguntando cómo pudo suceder eso, qué es lo que está pasando, cuando de pronto le dicen, pues ya están otra vez predicando a Jesús, y los mandan traer. Y ahí vienen de obedientes los apóstoles. Y están ahí con ellos y les dicen, pues no deben de andar predicando en ese nombre, y les dan su buena paliza. Y en lugar de sentirse tristes, desanimados y frustrados, salen con más gozo, salen con más alegría, con una resolución de continuar predicando. Y les dicen, bueno, ¿qué es conveniente? ¿Hacer la voluntad de Dios o hacer la suya? Pues vamos a hacer la voluntad de Dios, o sea, vamos a seguir compartiendo de Jesús de Nazaret. Oye, acaban de ver que crucificaron a Jesús, que tienen autoridad para darles una paliza, que los pueden matar, y el miedo ya no opera en ellos. Ya las emociones no son las que lo definen. Ya la intimidad que están queriendo hacer con ellos no produce. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba operando en ellos y se están moviendo en la sabiduría divina. Y pueden saber qué es lo correcto, qué es lo adecuado, y en eso se mueven. Están adquiriendo sabiduría de Dios. Todos ellos. Pasa algo después muy interesante. Había uno de los que estaban dentro de cómo estaba creciendo la iglesia, que se llamaba José. Los discípulos le pusieron sobrenombre Bernabé. Y él tenía una propiedad en otra tierra. Y él siente en su corazón, porque está viendo que todos están vendiendo todas las cosas que tienen y se las llevan a los apóstoles para poder convivir y para poder mantenerse como iglesia. Porque todos creían que Jesucristo estaba por venir. Y todos estaban esperando la segunda venida de Jesús. Pues ¿para qué quiero una casa? ¿Para qué quiero cosas? Si ya va a venir el Maestro, va a venir el Señor, nos va a llevar. Entonces este hombre, como no tenían claridad en ese momento, pues él va y trae todo lo que vendió y lo pone a los pies de los discípulos, y todos se quedan viendo, órale, trajo lo de su casa y lo dio. No, pues qué padre, qué bendición. ¿Por qué? Porque todos se veían bendecidos en esto, porque había una unidad entre ellos, una convivencia donde todos estaban participando, todos estaban ayudando, había un mover diferente. Y bueno, siempre hay algo difícil. Ahí estaba Ananías y Zafira, un matrimonio interesante.
Y entonces ellos dicen, mira, vamos a tomar nuestra propiedad que tenemos, vamos a extraer una partecita grande, porque quién sabe qué no vaya a funcionar eso. Y la otra parte, pues vamos a decirle que es en lo que vendimos la propiedad. Y órale. Y primero se lanza el Ananías. La Zafira por allá papaloteando. Y Ananías llega y le dice, va con Pedro, le dice, mira, vendí la propiedad en esto. Y le pregunta a Pedro, ¿vendiste en esto tu propiedad? Sí. Y le dice algo, ¿por qué te atreves a mentirle al Espíritu Santo? Pues no es que estaba hablando con Pedro. Ah, está sintiendo Pedro y está el Espíritu de Dios diciéndole a Pedro, no vendió en eso la propiedad. Está mintiendo. Y entonces Pedro dice, no puede empezar la iglesia con esta división. No puede levantarse lo que es el cuerpo de Cristo con la mentira. La mentira es lo que separó al hombre de la presencia de Dios en el Edén. Satanás le mintió a la mujer y lo separó de Dios. Dice, no puedo permitir que la mentira nos separe. Por lo tanto, cae muerto Ananías. Viene Zafira, feliz, brincando, cantando. Y le dice, ¿cómo estás, Zafira? Muy bien. ¿Vendieron su propiedad? Sí. ¿En cuánto la vendieron? Otra vez la mentira. Dice, ¿por qué le mientes al Espíritu de Dios? Acaban de sacar a tu esposo, su cuerpo, para enterrarlo, así te sacarán a ti. Y en ese momento cae muerta. No puedes entrar y estar en comunión dentro del reino de Dios cuando en tu corazón no se mueve la verdad para construir lo que iba a ser el cuerpo de la iglesia. Mira, muchos mentimos, muchos decimos a medias las verdades, todo eso, pero ese momento era determinante, ese momento era decisivo. Así como va a haber momentos en la vida que tú vas a tener que elegir si eres cristiano o no eres cristiano. Que si eres cristiano te matan y si no eres cristiano pues te dejan vivir. Y lo hemos visto. Son momentos muy críticos. Entonces, pues bueno, no pasa nada. Yo puedo decir que no soy cristiano y ya. No, ya te quito, te robó la fe, te robó la convicción, te robó todo lo que había en tu corazón, como lo hizo Satanás con Eva. Y ya no va a ser lo mismo tu relación con el Padre. Por eso necesitamos tener mucho cuidado. Y es lo que estaba pasando. Mira, vemos otro caso, donde vemos la sabiduría. Estamos viendo lo que está recibiendo Pedro, lo que están recibiendo las diferentes personas en ese mover para levantar lo que iba a ser el cuerpo, la iglesia de Cristo. Nosotros que somos los que ahora, después de 2000 años, somos la iglesia de Cristo. Ahí empieza a haber problemas y los empiezan a criticar los griegos, los que estaban ahí en el pueblo, porque estaban descuidando a las viudas. Ya no tenían para comer y las viudas pues dependen de los demás porque no tienen quien las sostenga. Y empezaron a señalar y mira, cuidan mucho el que no den testimonio falso. Y dicen los apóstoles, ya no podemos atender las mesas, ya nos rebasó esto, y estar estudiando la palabra y estar orando. Sabían que necesitaban el conocimiento para tomar decisiones inteligentes espirituales y de la presencia del Espíritu de Dios para moverse en el fruto del Espíritu y traer bendición en todo lo que estaban haciendo. Pues vamos a elegir y eligen a 7 hombres llenos del Espíritu de Dios, íntegros, que estaban definidos y con esta sabiduría de Dios. Y de pronto
Esteban se encuentra con una secta. Le llamaban la secta de los libertos. Había tantas sectas en esa época, pero estaban muy unidos entre ellos. Siempre se unen todas las sectas cuando la verdad empieza a florecer. Cuando tú estás recibiendo de Dios, todas las demás estructuras religiosas que no tienen la vida de Dios se van a unir para aplastarte, para denigrarte, para humillarte. Y aquí van con Esteban. Y Esteban, un hombre que está sirviendo las mesas, que está moviéndose con el Espíritu de Dios, porque era una de las características que fueran movidos por el Espíritu Santo, ahora se encuentra con esta secta y le empiezan a preguntar y él les contesta. Mira, y se empiezan a molestar, se empiezan a incomodar. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, puedes empezar desde el versículo 1, yo voy a tomar el versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ya la sabiduría era parte de él. Y el espíritu con el que hablaba es el Espíritu de Dios hablando a través de Esteban. Y claro que no iban a poderlo enfrentar, resistir. Y lo empiezan a instigar y empiezan a traer a todos los hombres, y como no pueden, levantan falsos testigos de que él está hablando mal de Moisés, que está hablando mal de los profetas, y empieza lo puedes leer en todo este capítulo y el capítulo que sigue, cómo va sembrando muy bien toda esta verdad. Y les dice en el 7:49, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas las cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. O sea, están tapados en su corazón y en sus oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, pero no la viven, no la practican. ¿Qué es lo que produjo esta respuesta? Cuando les hace un análisis, lo puedes leer en tu casa, de cómo les va narrando toda la estructura, porque le preguntaron y le estaban diciendo que dio un falso testimonio de Moisés. Él les hace todo un análisis estructurado, conocía la escritura y estaba utilizándola correctamente para llevarlos a Cristo como el justo, como a quien ellos habían crucificado, para que pudieran volver su corazón a Dios. Esto hace que se enojen y que lo empiecen a apedrear. ¿Qué es lo que hace cuando lo están matando a pedradas? Dice que ve los cielos abiertos Esteban y a Jesucristo a la diestra del Padre, y les dice: Señor, en tus manos pongo mi espíritu, y no les tomes en cuenta este pecado. ¿Podrías hacer eso contra tus agresores? Solamente cuando eres movido por el Espíritu de Dios. Y murió, entregó el Espíritu. Esteban, dice la Escritura, durmió, como Jesús dice. Bueno, Jesús estaba cuando con sus discípulos, que le dicen: es que muéstranos al Padre. Si me conoces a mí, vas a conocer al Padre. Si conoces al Espíritu Santo, vas a conocer a Jesús y vas a conocer al Padre. Porque el Espíritu Santo se mueve en lo que ve y lo que escucha del Padre y del Hijo, y nos los muestra. Él no habla por su propia cuenta, sino toma de lo del Padre para hacérnoslo saber y para dirigir nuestra vida.
Por eso le dice, ¿no crees que yo soy del Padre y el Padre en mí? Como que no han podido relacionar. ¿Te está pasando eso? Mira, ahora es el ministerio del Espíritu Santo. Es el tiempo de movernos en el Espíritu para movernos con esa sabiduría que viene de parte de Dios a nuestro espíritu para poder madurar, para poder crecer, para poder movernos conforme al Espíritu de Dios. Para eso es necesario dejar a un lado todo lo que te formó, todo lo que te estructuró, junto con los miedos, con las inseguridades, con las vergüenzas, para que Dios forme un carácter, pero el carácter de Cristo en nosotros, a través de su Espíritu. Espero que haya podido contestar cada una de tus preguntas. Lo que es la inteligencia natural, la inteligencia espiritual. Una del conocimiento natural, otra del conocimiento espiritual. La sabiduría natural, que va de acuerdo a una moral, a una filosofía, de acuerdo a una estructura de valores, para aplicar todo lo de la inteligencia para resolver una necesidad. La que es espiritual no viene del espíritu de este mundo, viene del Espíritu de Dios, para movernos en el fruto del Espíritu, para aplicar la verdad de Dios revelada a nuestro corazón, para traer un cambio al medio que nos rodea. Mira, en la vida de Jesús podemos ver muy claro esto. Cuando viene Jesús caminando, porque el principal de la sinagoga se está muriendo su hijita, y le dicen que si puede ir a orar por ella, Jesús va para orar por este hombre, y en el camino pues había mucha gente que quería recibir y tocarlo y escuchar una palabra. No se siente angustiado. De repente lo toca una mujer y es sanada. Él se detiene porque está en paz. Está moviéndose en el fruto del Espíritu. Y con amor se voltea para hacer una pregunta. ¿Quién me tocó? Y se acerca a la mujer. Y le pone fe a la mujer. Y le dice, tu fe te ha salvado. Te ha sanado. Por eso le dice, vete. Has sido libre de este yugo. Se está moviendo en todo lo que es el fruto del Espíritu. Está teniendo dominio propio porque toda la gente lo está presionando y tiene la presión de querer ir por la hijita que está agonizando. Pero sabe cómo moverse. Llegan la gente que conocen al principal de Sinagoga y dice, ya no molestes al maestro. Tu pequeña ya murió. Jesús se voltea y le dice, no los escuches, solo cree. Le pone fe, le pone para que se mueva con dominio propio. Le pone en su corazón la seguridad de que viene una bendición para su vida. Cuando entra a la casa de este hombre, todos están ahí diciéndole, ya se murió, ya esto, se empiezan a burlar. Jesús le dice, no está muerta, sino que duerme. Para Jesús, el cuerpo no está muerto, pero la persona está durmiendo. Voy a despertarla. Pero ve que estorban, no los ofende, le pide a los padres que los saquen de la casa para que no estorbe la incredulidad de ellos, para que no estorben las opiniones de dudas de ellos, para que pueda Jesús operar y hablarle al espíritu de la niña y traerlo de nuevo para que se pueda levantar su cuerpo. Y es cuando ya no estorba eso, poder ver lo que se está moviendo en lo espiritual, poder decirle a los padres, decirle a la gente que abandone el lugar. Y ya cuando abandonan el lugar, se queda con dos de sus discípulos que creen que Jesús tiene la respuesta porque lo han visto cómo opera. Y entonces cuando Jesús le habla a la niña, le dice, a ti te digo, niña, a ti te digo, levántate, y la toma de la mano, porque es Jesús, y se levanta la niña. Está operando
en el poder del Espíritu y está operando en el fruto del Espíritu para traer una transformación al principal de la sinagoga y una bendición a su hogar para regresarle a su pequeñita. Eso es moverse en la sabiduría de Dios, en la inteligencia espiritual, para la gloria de Dios, para que Cristo sea conocido por todos. Esa es la finalidad de tener inteligencia y sabiduría espiritual, para que todos reciban a Cristo y conozcan al Dios verdadero, que por medio de Jesús nos acercamos al Padre para vivir en esta unidad con la Trinidad. Me dio mucho gusto estar con cada uno de ustedes. Espero que esto pueda edificar su corazón. Si necesitas escuchar varias veces esta plática, hazlo. Saca tus apuntes y empieza a estructurar lo que vas a necesitar para empezarte a mover con inteligencia y sabiduría en el poder del Espíritu Santo. Te animo a que sigas escuchando estas charlas que estoy dando de 7 en esta cuarentena, 7 minutos en esta cuarentena, que este domingo se termina la cuarentena que habíamos estructurado, pero voy a continuar. Voy a continuar en estos 7 minutos. Como ya no van a ser 7 minutos, pueden ser 8 o 9, aunque aquí no lo dije, pero pueden ser 8, pero no más de 10 minutos los que voy a utilizar para seguir colocando verdades con respecto a lo que estamos viviendo, con respecto a lo que tenemos y con respecto a lo que la palabra de Dios dice, y orar juntos un poquito para seguir creciendo juntos en lo que Dios quiere para con nosotros. Yo te animo a que sigas en 1 en 7, que no dejes que pongas tu teléfono o tu reloj para orar 7 veces, te va a ayudar. Mira, si no lo has logrado todavía, síguelo haciendo, te vas a llevar a una intimidad que es lo que necesitamos con Dios, porque te va a sacar de lo que estás haciendo para darle la importancia que se merece esta presencia de Dios que mora en nosotros por medio de su Espíritu. Quisiera orar contigo. Padre, te pido que toques el corazón de cada persona que esté escuchando esta palabra, para que puedan recibir de ti y puedan acomodar en su espíritu, en su corazón, en su mente, en su cerebro, lo que corresponde a cada lugar. Y puedan, Señor, vivir en unidad, sin estar fragmentados interiormente, ser uno solo en esta tu palabra y con tu espíritu que nos hace uno, para poder crecer en sabiduría y ser sabios, que podamos partir de este mundo no reconocidos como gente intelectual o con una inteligencia espiritual, sino como una persona con sabiduría espiritual, porque dimos a conocer a Jesús, porque pudimos establecer tu verdad y hablar de tu reino para que tu gloria sea manifestada en sus corazones y sean transformadas sus vidas. Te lo pido, Padre, y bendigo la familia, bendigo el hogar, bendigo el corazón de cada persona que nos está viendo. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos los de Fuente de Vida. Me da gusto estar con ustedes, los de Tampico, los de Madero, los de Altamira, los grupos que están en otros lugares de la República y fuera de la República. Me da gusto estar con ustedes. Bendigo sus vidas y su corazón. Nos vemos el próximo domingo, mientras que las autoridades nos dicen cuándo nos podemos reunir. Seguiremos transmitiéndonos para mantenernos unidos en el Espíritu. Que el Señor siga bendiciendo su corazón y sus vidas. Hasta el próximo domingo.